Buenas tardes a todos y todas y bueno, lo primero pues agradecer a CICODI, a la Universidad de Granada que me hayan invitado, nos hayan invitado al observatorio a participar en estas jornadas. En esta primera ponencia yo había pensado que sería como una ponencia marco, ¿no? Para ubicarnos un poco en esto de medio ambiente y desarrollo, poniendo como un punto de partida la Conferencia de las Naciones Unidas. No voy a hacer un análisis muy exhaustivo, ¿no? de lo que se trató, de todos los documentos que se trataron en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, sino que voy a pintar ese marco general haciendo especial énfasis en las multinacionales. Yo soy especialista en empresas transnacionales, pues digamos que tiro del contenido hacia mi experiencia y hacia las investigaciones que hacemos y hacia nuestra participación también en las redes que han estado asistiendo, que han estado haciendo el seguimiento de lo que ha ocurrido allí en Río +20, ¿no? Entonces, bueno, voy a utilizar unas diapositivas que yo creo que pueden, con gráficos y fotos, hacer un poco más gráfica la charla o lo que yo quiero comunicaros, ¿no? Entonces, dentro del título y después de Río +20, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que se ha planteado? ¿Cuál es el futuro que está estableciendo desde las instituciones oficiales, ¿no? Y bueno, y un poco también desde las organizaciones sociales, haciendo especial énfasis en las multinacionales, en las Naciones Unidas y en lo que se ha propuesto llamado economía verde, ¿no? Esto es un poco lo que voy a explicaros, ¿no? La estructura de la charla va a ir, que yo espero que dure como 50 minutos o un poco más, para que luego podamos tener un buen espacio de debate, de preguntas, y yo espero que esta charla también anime a ese debate, ¿no? A hacernos algunas preguntas acerca de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, digamos que la estructura que he pensado para esta charla es primero hacer un contexto inicial de cómo se celebró, qué características, qué contexto había cuando se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas, la cumbre de Río +20, cómo participaron las transnacionales en esta cumbre y cómo se plasmó la cooptación de las Naciones Unidas por estas transnacionales en el planteamiento de las soluciones o del documento mismo que se estaba debatiendo en esta conferencia, ¿no? Luego, para entender un poco ese planteamiento que se hacía desde las Naciones Unidas, creo que es bastante importante hacer un poco de historia, ver un poco de dónde han salido esas propuestas, esa posición que tiene actualmente las Naciones Unidas en relación a la responsabilidad social corporativa y a las alianzas público-privadas que se están impulsando, ¿no? Por un lado, ese discurso más oficial, pero por otro lado también ver que existen denuncias, que existen resistencias, que existen organizaciones sociales que ven que ese camino no es el que se tiene que seguir para hacer posible lo que se decía del futuro que queremos, el futuro que queremos las mayorías sociales y no las transnacionales, ¿no? Esto también es uno de los puntos que voy a tratar y después pues cerrar con unas conclusiones, ¿no? de cara al futuro. Esa sería un poco la estructura que voy a seguir, ¿no? Para poder tener un contexto de qué pasó en Río +20, qué pasó en junio de este año, yo creo que hay que remontarse bien a qué pasó, aunque sea esquemáticamente, en 1992, ¿no? En la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en el año 1992, que trató un documento básico, igual que un documento base, que también, al igual que en esta ocasión se ha tratado, y que se llamó Nuestro Futuro Común, que se conoció, yo creo que es más conocido por todos y todas como el informe Brundtland, que es el informe que lleva el nombre de la mujer que coordinó ese informe, ¿no? Y en este informe ya se constataba en 1992 que el planeta estaba viviendo una crisis ambiental global. Ya se constataba esa crisis ambiental, ya se constataba que se estaban agotando los recursos naturales, que existía una contaminación muy fuerte y muy problemática de agua, de atmósfera, de territorio, etcétera. Lo que no se hacía en ese documento es analizar las causas estructurales de por qué se había llegado a esa crisis ambiental global. No se mencionaba en ningún momento, ni se cuestionaba en ningún momento que el modelo económico actual fuera el causante de esa crisis ambiental.
De esta manera, el planteamiento de las propuestas, de las soluciones que se hacían en aquel entonces, estaban dentro, digamos, del marco económico, de la globalización neoliberal que ya se estaba impulsando. Esas soluciones se planteaban dentro de ese marco, ¿no? Del marco de la globalización capitalista, y no se cuestionaba ninguna otra medida que cambiara esa estructura económica, ¿no? Aunque la economía o la crisis económica que estamos padeciendo, la crisis y por lo tanto la crisis ambiental a la que ha dado lugar también desde hacía tiempo, digamos que todo esto va a ser mucho más analizado en profundidad tanto por Tom como por Luis mañana, van a desarrollar más esta parte, simplemente apuntar, ¿no? En cuanto a esas soluciones, si tenemos en cuenta que tenemos un planeta finito, que tenemos un planeta con recursos limitados y en cambio estamos apostando por un sistema económico que tiene como base un crecimiento económico ilimitado, que se basa en la extracción continua y cada vez mayor de recursos, el uso de esos recursos para producción de bienes y servicios y después la emisión continua de residuos. Entonces, ahí hay algo que no encaja, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento que nos hacía el informe Brundtland? Pues hacía un planteamiento casi de la cuadratura del círculo. Vamos a intentar la cuadratura del círculo de manera que intentemos casar ese crecimiento ilimitado económico con un planeta finito, con un planeta con recursos limitados. Y esa cuadratura del círculo la intentaron, al menos teóricamente, a través de lo que se llamó desarrollo sostenible. Ese desarrollo sostenible lo que apuntaban que permitiría sería la solución a la pobreza, la conservación ambiental y todo eso sin dejar de crecer económicamente, sin dejar de explotar de manera cada vez mayor recursos naturales y emitir cada vez más residuos. Y tenían un factor clave, ahí había un factor clave en el que se basaban para ese desarrollo sostenible, que era la tecnología, los adelantos tecnológicos, ¿no? Esto hizo que en esa cumbre de 1992 ese concepto de desarrollo sostenible fuera legitimado institucionalmente y tremendamente impulsado a nivel internacional. Y además, eso operó, la aprobación, la legitimación del desarrollo sostenible operó como un mecanismo tranquilizador. Bueno, no hay problema porque en este sistema, aunque estamos viendo que está generando crisis y, digamos, impactos ambientales muy graves, con este apodo de sostenible o a través de una fe en la tecnología vamos a conseguir que estos problemas ambientales se solucionen, ¿no? Es, digamos, la respuesta, es el mecanismo legitimador de la globalización que se estaba produciendo, a pesar de que seguía, digamos, este sistema económico sigue siendo y ha seguido siendo muy consumidor de recursos naturales, muy destructor de territorios y también cada vez más emisor de contaminantes. Y eso se ve 20 años después, ¿no? ¿Cuál es el análisis de la situación ambiental 20 años después de Río 92, de 1992? Pues estos problemas ambientales a los cuales se estaba intentando dar solución se han agravado, ¿no? ¿Cuál es el panorama actual? El panorama actual es que la economía financiera y la demanda de materias primas ha hecho que ahora mismo exista un repunte extractivista. Es decir, que en muchos sitios que tienen recursos mineros, en minería metálica y no metálica, estén viviendo pues, un avance enorme de las fronteras extractivas, ¿no? Y esto está generando una destrucción del territorio y de territorios muy valiosos, con muchísima biodiversidad tremenda, digamos casi sin precedentes, ¿no? Eso por un lado, ¿no? El acaparamiento de tierras, como países, como empresas se están comprando tierras, hectáreas de tierras, robándoselas a las poblaciones rurales que viven ahí, ¿no? Como también a partir de la especulación financiera, una vez que ha quebrado la burbuja inmobiliaria, se están buscando otros bienes con los cuales especular. Y uno de esos bienes en los cuales especular son los alimentos. Como la especulación financiera en los alimentos ha subido muchísimo el precio de los granos básicos y cómo esto ha generado más hambre en el mundo, ¿no? Esto es algo que se constata 20 años después, ¿no? Igual, el protocolo de Kioto, ¿no? Que intentaba poner freno al avance del cambio climático. No ha cumplido prácticamente nadie el protocolo de Kioto. Ese protocolo está por finalizar y no hay ninguna propuesta que dé continuidad y que en el cual haya un compromiso real de reducción de emisiones de CO2. Aumenta y se acelera el cambio climático 20 años después. Y todo esto, evidentemente, también va acompañado de una pérdida tremenda de biodiversidad. Es decir, 20 años después de la cumbre de Río, de las Naciones Unidas, los problemas ambientales no solo no se han solucionado, sino que se han agravado.
¿no? Ese es el resultado. Es en este contexto en el que se da la cumbre actualmente, ¿no? Y aquí tenemos la cumbre que se da en junio de este año, ¿no? La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20. Solo un apunte que ya nos dice cuál es, digamos, la solución que se plantea en esta nueva ocasión. Veamos el logo y veamos qué es lo que pone. Crecer. El crecimiento económico no se cuestiona. Incluir y proteger. Luego veremos si esto también representa, al igual que desarrollo sostenible, representa la cuadratura del círculo y a quién beneficia eso, ¿no? De nuevo, igual que hace 20 años se presentó un documento central que sería el documento base a partir del cual se debatiría y se presentarían una serie de soluciones, medidas para poder frenar esa crisis ambiental, ¿no? En esta ocasión, el Programa de las Naciones Unidas para Medio Ambiente y diversos expertos presentan el informe El futuro que queremos, se llamaba así ese informe, ¿no? Y como decía yo antes, se intenta de nuevo esa cuadratura del círculo, se intenta de nuevo poner solución al deterioro ambiental que viene en gran medida por el crecimiento económico, no cuestionando ese crecimiento económico, ¿no? Lo que se intentaba, en definitiva, en esa conferencia es de nuevo volver a dar legitimidad a un nuevo concepto, que es el de la economía verde, que era la economía que se estaba, o sea, la propuesta que desde las Naciones Unidas y principalmente desde las empresas transnacionales se intentaba impulsar. Este era el objetivo fundamental, ¿no? Este era, digamos, la solución que se aportaba contra el deterioro ambiental. En ese borrador que se propuso, que es un borrador que luego se vio que era un borrador cerrado, que apenas hubo posibilidad de cambiar nada de lo que ya se presentaba, existen unas menciones continuas al crecimiento económico sostenido. Ahora ya no es desarrollo sostenible, sino crecimiento económico sostenido. Sin hacer ningún tipo de evaluación, como yo he hecho mínimamente, de los 20 años, de qué ha pasado en estos 20 años apostando por ese crecimiento económico, ¿no? Y realmente, si se examina lo que se propone como economía verde, no hay nada que pueda realmente solucionar todas las causas que están generando el deterioro ambiental, ¿no? Se apuesta por un crecimiento de la producción y del consumo de una élite, se sigue teniendo una fe en la tecnología que, si bien es verdad, ha permitido adelantos en la eficiencia del consumo, también es verdad que se ha visto esa eficiencia totalmente desbordada por el crecimiento del consumo, ¿no? Y, por lo tanto, pues, por también la explotación de recursos y la emisión de residuos. Como otra de las apuestas que se permite que se ve dentro de la economía verde, uno de los aspectos que más han rechazado las organizaciones sociales es que se empieza a ver la posibilidad de mercantilizar, de someter a las leyes del libre mercado bienes comunes y bienes que todavía no están dentro del mercado, como el agua, el aire, la tierra, etcétera. Bienes comunes que se quieren poner bajo las leyes del mercado. Los defensores de la economía verde argumentan lo siguiente, dicen, bueno, el integrar esos bienes naturales y esos servicios que nos dan los ecosistemas dentro de los mercados ambientales, de los mercados dentro de la globalización neoliberal, va a permitir dar a los gestores la señal correcta para hacer una gestión adecuada, para hacer una gestión que intente conservarlos, ¿no? Hay que incluir todos estos bienes dentro del mercado para poder gestionarlos correctamente. Esto sería, digamos, el panorama o la perspectiva de los defensores de la economía verde. Así, digamos que según esta lógica, la sobreexplotación de los recursos, la contaminación se produce porque en esos ecosistemas no están incorporados dentro del libre mercado, no son valorados en función del libre mercado, del mercado capitalista, y por lo tanto no se pueden gestionar bien, se sobreexplotan porque no se tienen en cuenta, ¿no? Y hay que ponerlos dentro del mercado, ¿no? A este respecto, 3 consideraciones. Por un lado, quienes se han beneficiado de la sobreexplotación de estos recursos naturales y del enorme beneficio que han generado su sobreexplotación para producir esos bienes y servicios que han mercantilizado son las grandes transnacionales. Y estas grandes transnacionales son quienes gestionarán estos bienes comunes que pasarán al libre mercado. Porque no olvidemos que tanto la economía financiera como la economía productiva se encuentra tremendamente controlada
por cada vez menos empresas transnacionales. El sector eléctrico a nivel global apenas es gestionado por 4 empresas transnacionales, en su mayor parte, igual con el caso del agua, ¿no? En la gestión de los abastecimientos de agua, en el caso de que sea gestión privada, está controlada apenas por 2 transnacionales. Quienes gestionarán estos bienes comunes, si se mercantilizan, van a ser grandes transnacionales, que se han beneficiado con su sobreexplotación y se beneficiarán con la mercantilización de estas, ¿no? Por otro lado, ¿qué tipo de gestión va a hacer estas empresas transnacionales cuando se mercantilicen? En la gestión de los bienes comunes creemos muchas organizaciones sociales que se debe hacer con una serie de criterios. Se debe gestionar para que puedan tener un acceso universal, para que su acceso sea equitativo a toda la población mundial y que esa gestión sea una gestión sostenible, sea una gestión austera, sea una gestión que permita que esos bienes comunes se mantengan, se conserven en un futuro. Si sometemos a las leyes del libre mercado, digamos, estos bienes, ¿se va a poder gestionar en este aspecto? Muchos creemos que no, por ya experiencias pasadas. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto? Se decía que al incorporar la contaminación de CO2 dentro de los mecanismos de mercado se podría gestionar correctamente y se reducirían las emisiones de CO2. Los créditos de carbono, que representan esos mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto, lo que han hecho es poner un producto financiero más en el mercado financiero que está beneficiando exclusivamente a las empresas transnacionales que comercian con estas emisiones de CO2. ¿Y se ha reducido a nivel global las emisiones? No, no se han reducido. Esto nos permite ver que efectivamente no va a ser una solución para la conservación ambiental ni para las mayorías sociales, ¿no? Eso por un lado. Por otro, el creer que la liberalización, que la desregulación, que son la privatización, que son 3 normas del sistema económico actual, van a representar una solución a la destrucción ambiental, creo que no es muy acertado cuando estamos viendo actualmente cómo la economía financiera, que ha llegado, digamos, al culmen de la liberalización y la desregulación, lo que ha hecho ha sido generar una burbuja especulativa enorme que evidentemente ha tenido que quebrar y estamos todos y todas pagando digamos, todo el dinero que se han jugado las grandes transnacionales, y también lo está pagando el medio ambiente con más extracción, ¿no?, de los recursos. Esto nos da una información acerca de los impactos que puede tener esto, ¿no? Eso, digamos, como aspectos a tener en cuenta en cuanto a lo que puede representar la mercantilización de estos bienes comunes, ¿no? Y por otro lado, también se contempla dentro de la economía verde que estos bienes pasan a ser activos financieros, o sea, que puedan ser sujeto de especulación financiera. Ya hemos visto qué ha pasado con los créditos de carbono y ya hemos visto qué pasa con la economía financiera y qué ha pasado también, como he dicho, con los granos básicos. ¿Qué ha pasado al poner los granos básicos como un producto de la economía financiera, que es un producto más de especulación y, por lo tanto, hace relativamente poco y probablemente continúen los movimientos financieros especulativos que se van moviendo en función de la máxima rentabilidad en el menor plazo posible, han hecho que la subida de precio de estos alimentos sean inaccesibles para una gran parte de la población. Esto mismo puede pasar con el agua, con el aire, con la tierra. Esto va a asegurar que el acceso a estos bienes comunes sea universal, de forma equitativa y, además, teniendo en cuenta criterios ambientales. Muchas organizaciones sociales creen que no, creen que es un peligro, y un peligro muy fuerte, esta apuesta que se hace desde las Naciones Unidas y fundamentalmente desde las transnacionales. Hablando de organizaciones sociales, también quería hacer un repaso a qué supuso la Conferencia de las Naciones Unidas en cuanto a participación ciudadana. ¿Cómo participaron las organizaciones sociales en las Naciones Unidas? Pues, según las Naciones Unidas, el proceso fue un proceso transparente y participativo. Esto consideramos muchas organizaciones sociales que no fue así. Esto es falso. Y había varios ejemplos. Uno de ellos son lo que se llamó los diálogos del desarrollo sostenible, que eran espacios donde convergían tanto organizaciones sociales, ciudadanía, académicos, técnicos, etcétera, y en los cuales se querían hacer una serie de propuestas y tenía algún que otro aliciente. Por ejemplo, que la propuesta que más se apoyara por parte de
estos encuentros se llevarían directamente, se propondrían directamente a los jefes de Estado que estaban en la conferencia oficial. Bueno, una de las opciones que más apoyo tuvo para favorecer, digamos, la expansión de las energías renovables fue quitarles los subsidios a las energías fósiles. Y otra de las opciones o propuestas que también tuvieron importancia fue proteger la biodiversidad en alta mar, porque se veía que las empresas petroleras y las farmacéuticas podían estar impactando en estos ecosistemas, ¿no? Ninguna de las dos propuestas se tuvo en cuenta por la Conferencia Oficial de Naciones Unidas. En cambio, el Vaticano consiguió, a través de la influencia, influir y modificar parte del texto que se estaba discutiendo en la Conferencia de Naciones Unidas y, en concreto, rechazar la alusión a los derechos reproductivos de las mujeres. Entonces, ahí vemos que una diferencia entre cómo la población, las organizaciones sociales tuvieron una barrera de participación y, en cambio, pues otras instituciones no la tuvieron tanto y lograron influir. En el caso de, en concreto, hay otra imagen también que representa muy bien lo que estaba pasando en Río+20, y es cómo el representante del grupo de las ONGs en el último día, digamos, en el último día que se hizo la valoración de lo que había sido esa conferencia de Naciones Unidas, valorando este encuentro, rechazó de plano el documento final que se aprobó y expresó directamente que se quitara del texto que ese documento llevaba la plena participación de la sociedad civil, porque no era cierto. De hecho, en el segundo día ya de la Conferencia de Naciones Unidas, una parte importante de las organizaciones sociales, de las ONGs que estaban en la conferencia oficial, se salieron directamente de la conferencia porque veían que era absolutamente inútil su presencia en este espacio, ¿no? Y veían cómo los gobiernos realmente tenían un muro a la hora de siquiera debatir otras propuestas que cuestionaran, por ejemplo, el modelo económico que está generando el deterioro ambiental, ¿no? Y comparar cómo mientras, digamos, la sociedad civil, que se llama, las organizaciones sociales, no podíamos participar en la conferencia oficial, cómo las transnacionales no solo podían participar, sino que estaban en absolutamente todos los espacios de la conferencia oficial de Naciones Unidas, incluso tenían espacios propios dentro de esta conferencia oficial, ¿no? Yo creo que Río+20, la cumbre de Río+20 ha sido la cumbre de Naciones Unidas donde mejor se ha representado, donde mejor se ha visualizado cómo las transnacionales tienen un enorme poder de influencia sobre las decisiones que se toman tanto a nivel de gobiernos como a nivel internacional, como a nivel de las Naciones Unidas se priorizan las agendas económicas y políticas de las transnacionales antes que cualquier otra medida o cualquier otra política que pueda favorecer a las mayorías sociales, ¿no? O a la conservación ambiental si toca mínimamente los intereses de estas empresas transnacionales. Y esta imposición de la agenda de las transnacionales cuenta con el total apoyo de los Estados y con el apoyo de las Naciones Unidas. Esto es una de las críticas, ¿no?, que también se hacía de las organizaciones sociales, cómo los gobiernos no tienen mucho interés en defender realmente el interés común, el interés de las mayorías de la población, ¿no? Y esto se vio también incluso antes de celebrarse la cumbre oficial. Ya había declaraciones de determinadas instancias, de determinados gobiernos, acerca, por ejemplo, de no incluir el derecho humano al agua, que está aprobado por las Naciones Unidas en el año 2010, cómo no incluirlo dentro del documento final, ¿no? La propia, digamos, relatora de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua ya advirtió que había gobiernos que no querían, también presionados por sus transnacionales, que no querían incluir este derecho humano al agua dentro del documento y, es más, quería modificarlo o diluirlo, ¿no? Esto es parte de lo que se vivió antes de la cumbre, ¿no? Este es el panorama que se veía dentro de la conferencia, un panorama bastante pesimista para las organizaciones sociales, ¿no? Bueno, esto es parte de lo que he estado diciendo, que me lo he saltado. En cuanto a las transnacionales, por explicar un poco cuál era su papel, ¿no? Ya he dicho que estaban muy presentes en toda la conferencia de Naciones Unidas. Entonces, vamos a ver qué pasaba con estas transnacionales.
Las transnacionales tenían casi más interés en participar en Río+20 que los propios gobiernos. Muchos mandatarios importantes de gobiernos no participaron en la conferencia oficial, de manera que veíamos cómo la economía verde tenía mucho más interés en ser promovida por parte de las transnacionales que de algunos gobiernos. ¿Qué espacios tenían las transnacionales en el foro? Pues por un lado, bueno, aquí está, espacios tenían prácticamente todos porque estaban omnipresentes, ¿no? Esto es una foto de la cumbre oficial, donde estaba la cumbre oficial, y bueno, pues digamos que estaba patrocinada por estas empresas transnacionales y eran visibles en cada esquina, ¿no? Como puede verse pues, por aquí. Por un lado tenían este espacio, el Corporate Sustainability Forum, donde pues estas empresas, digamos que tenían como un espacio para mostrar sus acciones en responsabilidad social corporativa, ganarse legitimidad ahí y además ver en qué otros mercados se pueden expandir estas transnacionales, ¿no? Todo ello, digamos, estaba impulsado por las propias Naciones Unidas. El Global Compact, que es parte de las Naciones Unidas, impulsó este foro también partiendo de la base de que las transnacionales son agentes de desarrollo, son agentes fundamentales en la conservación ambiental y por lo tanto deben estar muy presentes en la conferencia de Río+20, ¿no? También decir que en este espacio participó el Banco Santander, ¿no? El Banco Santander, que tiene muchísimos intereses en Brasil, pues participó muy activamente en este espacio sin tener ningún tipo de pudor en relación, pues como por ejemplo en Brasil estuvo a punto de financiar unas infraestructuras muy impactantes en la Amazonía, que era una represa hidroeléctrica grande que impactaría sobre todo el territorio del río Madera, que no se frenó por el interés o el daño que el Santander veía que podía hacer a los ecosistemas, sino que se frenó por una fuerte movilización social. Bueno, pues el Santander fue uno de los bancos muy activos en la participación de este foro. Temporalmente. Sí. Ah, me apuntan que se ha frenado temporalmente porque puede de nuevo retomarse, ¿no? Este sería uno de los espacios. El otro espacio donde participaron las empresas transnacionales fue el Día de Acción de los Negocios para el Desarrollo Sostenible. Aquí es parte del programa. Esto fue impulsado también por las Naciones Unidas, en concreto por el Grupo de Negocios e Industria de la ONU, ¿no? Lo que se intentaba con este espacio era crear un espacio, una zona, donde se pudieran dar acciones de colaboración, articulación entre las empresas transnacionales y las ONGs, los gobiernos y los sindicatos. Es decir, era un sitio de promoción de las alianzas público-privadas. No hay que olvidar que si las empresas transnacionales quieren empezar a expandir sus negocios a través de la mercantilización de cada vez más territorios, con las denuncias que han ido recibiendo históricamente necesitan de actores que legitimen su actividad, actores que les proporcionen, digamos, una oficialidad, no hay que preocuparse que voy a gestionar bien estos recursos, necesitan ese marchamo, digamos, de legitimidad, de oficialidad, y esto ¿cómo lo consiguen? Lo consiguen a través de esas alianzas público-privadas, consiguen con el respaldo de los Estados y con el respaldo de las ONGs que entran en colaboración con estas grandes transnacionales, ¿no? Para poder mercantilizar. De manera que las propias Naciones Unidas crearon los espacios perfectos para el lobby de las empresas transnacionales, para poder influir en las decisiones que se tomaban, ¿no? Quería señalar como una de las principales transnacionales que financió, que patrocinó estos espacios, la Vale do Río 12, que es el icono, y también patrocinó la conferencia oficial de las Naciones Unidas, fue una empresa muy activa y también fue una empresa muy denunciada, y es una empresa muy denunciada en Brasil por todos los impactos que está teniendo, ¿no? Ahí se ve muy claramente cómo estas empresas, a través de todas estas, ahora lo explicaré un poquito mejor, cómo a través de la responsabilidad social corporativa dan una imagen, son percibidas de determinada manera por la población, aunque sus actividades no han cambiado. De la misma manera que financian y hablan, como hablaron en esta conferencia sobre el desarrollo sostenible, también generan fuertes impactos ambientales, sociales, culturales, etcétera, ¿no? En este Día de Acción de los Negocios habló, como ya dije, uno de los directivos de la Vale, también habló una de las directivas del Banco Santander
Brasil igualmente habló sobre el desarrollo sostenible y alimentación, una empresa transnacional que no sé si conocéis, que se llama DuPont, que es una de las principales comercializadoras de fitosanitarios, ¿no?, que tiene, digamos, atrapados a los agricultores con estos fitosanitarios. O, por ejemplo, las mineras BHP, Billington o Anglo American y la propia Vale estuvieron hablando de lo que es de cómo a través de la minería y a través de la industria metálica contribuyen al desarrollo sostenible y a una economía baja en carbono, ¿no? Es un poco lo que se intentaba visualizar, ¿no?, a través de estos espacios. Esto, claro, se veía con una enorme preocupación por parte de las transnacionales, y también se veía con una enorme preocupación cuál era la actitud de las Naciones Unidas frente a esto. Es decir, cómo es posible que las Naciones Unidas albergaran e impulsaran y auspiciaran todo este tipo de espacios de expansión de las empresas transnacionales, cuando hay numerosas organizaciones y numerosas denuncias y se ve claramente cuáles son los impactos y la violación de derechos humanos de estas transnacionales, y cómo no toman otra opción, cómo no toman la opción de generar normas de obligado cumplimiento, cómo no toman la opción de un control público real sobre las empresas transnacionales, y cómo no toman otras opciones mucho más restrictivas de esa desregulación y liberalización que hemos visto que genera muchos impactos. ¿Por qué no? O sea, ¿cómo las Naciones Unidas han llegado a esta situación? ¿Qué es lo que ha pasado? Y en esto sí quería desarrollar un poco, porque yo creo que si no vemos un poco cómo se ha ido desarrollando esto históricamente, no podemos ver qué es lo que... Bueno, no podemos ver cómo hemos llegado aquí, ¿no? Y no podemos analizar cuáles pueden ser las soluciones. Sí quería, para comentaros un poco de historia de por qué es esta la actitud que tienen las Naciones Unidas en relación a las transnacionales, que es lo que ya algunas organizaciones han dicho que es una cooptación de las Naciones Unidas, quería... pasa que aquí no voy a tener... fuera para darle la escapa a esto. A ver si... Os quería poner solo un fragmento para que veáis que las Naciones Unidas no han tenido siempre esa, digamos, esa actitud o esa postura. Ah, mira, pues sí. Esto es las Naciones Unidas en la década de los 70, y esto es uno de los debates que se estaban sosteniendo en las Naciones Unidas en la década de los 70. A ver si funciona esto correctamente. Soy muy... A fines del año 72, Allende habló en las Naciones Unidas no solo para denunciar la hostilidad de Estados Unidos, sino para señalar algo mucho peor: la falta de control sobre las multinacionales y su papel nefasto. Era el capítulo anterior del neoliberalismo que hoy domina el mundo. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada será también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Bueno, pues este era
parte de los debates que se estaban sosteniendo en las Naciones Unidas a principio de la década de los 70, en concreto el 4 de diciembre de 1972, que son debates muy distintos a los que se están sosteniendo ahora mismo las Naciones Unidas, ¿no? Cómo esos discursos que existían antes ahora mismo han desaparecido, ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Ya entonces, en la década de los 70, se estaba viendo clarísimamente cómo las empresas transnacionales, como bien decía Allende, estaban representando una amenaza no solo a las democracias, sino también con tremendos impactos ambientales. Y se veía que una de las opciones para poder evitar estos impactos era la puesta en marcha de unas normas internacionales de obligado cumplimiento para que estas, en materia de derechos humanos y en materia de medio ambiente, para que estas empresas transnacionales fueran controladas, ¿no? por algún poder político, por el control público, ¿no? Esto sería en la década de los 70. Opa. Aquí vemos, ¿no?, cómo fue desarrollándose la historia de las Naciones Unidas para estar en la situación que estamos actualmente, en la cual apoyan incondicionalmente a las transnacionales, cuando se estaba dando estos debates en la década de los 70, ¿no? En los 2 años siguientes se crea la Comisión y el Centro de Empresas Transnacionales en Naciones Unidas. El objetivo fundamental de la Comisión y el Centro fue analizar y hacer seguimiento de los impactos de las empresas transnacionales en el mundo y pensar en programar un borrador, una serie de normas de obligado cumplimiento para las empresas transnacionales. Ya en el 76 se pone en marcha lo que todavía sigue existiendo, las directrices de la OCDE para empresas multinacionales. El problema es que esas directrices no son de obligado cumplimiento, digamos que son voluntarias, su cumplimiento es voluntario, pertenece dentro de los códigos voluntarios de conducta, ¿no? En el caso de la declaración tripartita también se intenta poner una serie de normas que controlen a las empresas transnacionales, pero igualmente se quedan, digamos, casi en el plano declarativo, no existe un tribunal, no existen unas sanciones reales a aquellas empresas que no respeten la declaración, ¿no?, de empresas multinacionales y política social de la OIT. Se va desarrollando cada vez más, digamos, ese marco teórico de la responsabilidad social corporativa que se basa en códigos voluntarios de conducta, ¿no? Dentro también, en esta evolución, como hemos tratado antes, se pone sobre el debate el desarrollo sostenible, donde no se cuestiona para nada el papel de las transnacionales. En ese debate que se estaba dando sobre si mejor unos códigos voluntarios de conducta o unas normas de obligado cumplimiento, digamos que las multinacionales, las escuelas de negocio, las potencias económicas estaban presionando y presionando mucho, coaccionando incluso, conociendo un poco la perspectiva de juristas de Naciones Unidas que nos han dicho cómo se coaccionaba para desmontar cualquier vía de implantación de normas de obligado cumplimiento y para consolidar la aplicación de los códigos voluntarios de conducta, ¿no? Y esto se ve como en 1994 se desmantela la Comisión y el Centro de Empresas Transnacionales de la ONU. Se desmantela cualquier opción de implantar esas normas de obligado cumplimiento, ¿no? Y finalmente, en 1999 se lanza el Global Compact de las Naciones Unidas. Es, digamos, ya el respaldo final, digamos, lo que impulsa definitivamente esos códigos voluntarios de conducta y esa responsabilidad social corporativa, y se bloquea cualquier vía de intentar optar por unas normas de obligado cumplimiento. Esto es como finalmente queda. Ese Global Compact, que está auspiciado por las Naciones Unidas y que fue presentado por Kofi Annan en Davos y después firmado tanto por las empresas transnacionales como las Naciones Unidas, académicos y ONGs, en el año 2000 se pone en marcha. ¿Y qué es lo que es el Global Compact, ¿no? ¿Qué es lo que representa el Global Compact? Este pacto mundial son 10 principios genéricos que no obligan a cumplirlos, pero bueno, si firman, las transnacionales, digamos que le dan un sello oficial de que están trabajando por el respeto ambiental, por el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, por el respeto de los derechos colectivos, etcétera. En cambio, las Naciones Unidas no realizan un trabajo previo de investigación de si esas transnacionales que firman el Global Compact realmente están llevando políticas eficaces en el respeto de los derechos humanos. Y tampoco tienen ningún mecanismo de supervisión y de rendición de cuentas de, una vez que han firmado el Global Compact, ¿están cumpliendo realmente?
¿Están cumpliendo realmente con esos principios básicos? No existe ningún mecanismo. Las transnacionales lo único que tienen que hacer es emitir un informe anual que lo emiten con la información que quieren las transnacionales y de la forma en la que quieren las transnacionales. Nadie les obliga a tener una información mínima, ni tampoco les obliga a mostrar pruebas de lo que están diciendo que hacen, y si es verdad lo que hacen, ¿no? Esto es el Global Compact, que es pues, el respaldo oficial y legitimidad internacional a los códigos voluntarios de conducta, ¿no? Es respaldado por las Naciones Unidas, ¿no? Evidentemente, a partir de este sello oficial del Global Compact, las transnacionales entran a aplicar la responsabilidad social corporativa de manera realmente masiva, ¿no? Bueno, aquí lo presenta. Y masiva es, bueno, esto se ve como las noticias de la responsabilidad social corporativa, cómo va apareciendo cada vez más actual lo que es la estrategia de responsabilidad social corporativa en la prensa internacional. Y cómo multitud de transnacionales, y yo pongo, porque como somos un observatorio de multinacionales en que hacemos especial énfasis y seguimiento a las multinacionales españolas, cómo estas multinacionales españolas entran a aplicar prácticamente todas esas políticas, esos códigos de conducta voluntarios, esas políticas de responsabilidad social corporativa, especialmente también en lo que se señala a medio ambiente, ¿no? Y aquí tenemos como pues, publicidad de Acciona, ¿no? Que plantea, bueno, pues cómo se puede, lo mismo, ¿no? El desarrollo sostenible, economía verde, cómo se puede conjugar que todas queramos ir en coche con que nadie quiere respirar humo, ¿no? ¿Cómo se puede conjugar eso? Tecnología y consumo de coches que, bueno, pues que usen biocombustibles, agrocombustibles, que tiene otros impactos que, bueno, se pueden decir luego en el debate, ¿no? En el caso del desarrollo, como pues fundaciones como la de Telefónica, que tiene un trabajo muy fuerte en la responsabilidad social corporativa, en especial en el área de la niñez, ¿no? También, muy conocidos. Endesa, pues casi pareciendo una organización ecologista, igual que Repsol. Prácticamente su publicidad se ha dirigido a la responsabilidad social corporativa, presentándose como las instituciones que más apuestan por el respeto al medio ambiente, ¿no? Este es un poco cómo se ha ido cambiando, ¿no? Cómo en la década de los 70, 80, quizás primeros de los 90, digamos, la opción o de la teoría de Milton Friedman, uno de los principales ideólogos del neoliberalismo, era la única responsabilidad social de las empresas transnacionales es obtener beneficio en su actividad económica y punto, cómo eso ha ido cambiando, ¿no? Y cómo han ido viendo las transnacionales que eso es la responsabilidad social corporativa genera muchos beneficios, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué genera estos beneficios y cómo se han lanzado a entrar dentro de la responsabilidad social corporativa. Creemos que esa responsabilidad social corporativa, aunque tiene una parte importante de comunicación y una parte importante, ¿no?, de imagen, es mucho más. Consigue para las empresas transnacionales mucho más, y luego ya engancho con lo que es la situación actual de las Naciones Unidas, ¿no? Por un lado, la responsabilidad social corporativa es, como ya he dicho, se basa en códigos voluntarios de conducta, se basa en la voluntariedad. Y esto creemos nosotros que es tremendamente peligroso. Se perpetúa y se fortalece una tremenda asimetría jurídica. Hay algunos juristas que lo tienen bastante bien estudiado. ¿Qué es esto de la asimetría jurídica? Pues mientras las transnacionales, sus derechos comerciales se ven blindados y se ven defendidos por tratados de libre comercio, tratados bilaterales de protección de inversiones, por las rondas de la Organización Mundial de Comercio, por multitud de contratos, de manera que esos derechos comerciales de las empresas transnacionales, si no son respetados por un Estado que, por ejemplo, quiera modificar el contrato pues para mejorar condiciones laborales o para subir los impuestos, y esa transnacional ve o considera que sus derechos comerciales han sido violados, puede ir a tribunales internacionales, tribunales que están dentro del Banco Mundial o de la Organización Mundial del Comercio, por los cuales pueden juzgar y sancionar al Estado y ponerle multas realmente grandes, que luego finalmente quien paga esas multas es la población de ese país, ¿no? Tienen derechos fuertes, derechos que se cumplen realmente, ¿no? ¿Qué pasa con los derechos humanos? ¿Qué pasa con los derechos ambientales? ¿Qué mecanismo
real, qué mecanismo eficiente hace que se cumplen. O sea, si un país, si una transnacional viola estos derechos humanos y derechos ambientales, ¿dónde se puede juzgar? ¿Quién puede obtener justicia? Son derechos débiles, son derechos declarativos que apenas pueden realmente hacerse cumplir. Y esos códigos voluntarios, el no tener una norma obligatoria para las transnacionales, digamos que fortalece esa simetría jurídica, ¿no? Y esto creemos que es pues un problema para el respeto de los derechos de las poblaciones y para el respeto al medio ambiente, ¿no? La responsabilidad social corporativa es unilateral, es decir, los códigos de conducta que pone la transnacional la pone exclusivamente ella, sin negociar con nadie más, como y cuando quiere. No son exigibles, como ya he dicho, nadie les exige que se tenga que poner determinadas prácticas ni determinadas políticas de responsabilidad social corporativa. No es exigible, ¿no? Ni hay ningún instrumento estatal, en este caso ni siquiera en el Estado español, que existe una comisión de responsabilidad social corporativa, es consultiva. O sea, todo lo que dice ese órgano es consultivo, no es obligatorio, ¿no? Y pertenece, como viene ahí, a la autorregulación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la responsabilidad social corporativa para las empresas transnacionales es algo que dicen, es algo más que la normativa que ya está implantada. Es decir, según las empresas transnacionales, ellos respetan la normativa nacional, la normativa internacional y además tienen políticas de responsabilidad social corporativa. Pero si vamos a su normativa societaria, a su legislación societaria, a la de las empresas transnacionales, en ningún espacio se ve que esa empresa transnacional, si genera unos fuertes impactos ambientales, si genera una violación de derechos humanos, va a echar para atrás esos proyectos, digamos, ¿no? No se contempla esto en absolutamente ningún lado. De hecho, la Unión Europea, en un estudio que hizo, certificó como empresas transnacionales que desarrollan responsabilidad social corporativa incumplían normativa nacional y normativa internacional, ¿no? Entonces, esto es lo que pertenece a la autorregulación, ¿no? Son las compañías, las empresas transnacionales las que proponen los códigos de conducta, cómo los van a seguir, cuándo los van a seguir y cómo se van a evaluar, ¿no? Esto sería un poco cómo van desarrollando esa responsabilidad social corporativa que impide, como ya he dicho, el establecimiento de esas normas de obligado cumplimiento y además les permite generar, como se veía antes, una publicidad, una cara, una imagen de respeto ambiental y social, ¿no? Si bien toda esta política de responsabilidad social corporativa tenía una primera evolución, una primera parte en la cual las transnacionales las desarrollaban como una respuesta a las denuncias sociales, digamos, no, bueno, vamos a actuar de manera respetuosa con el medio ambiente, con los derechos humanos, tenemos mucho poder en la sociedad, vamos a actuar con este poder con responsabilidad. Esta sería, digamos, como una primera parte del desarrollo de la responsabilidad social corporativa, pero ya se ha cambiado, ha pasado a lo que nosotros hemos denominado RSC 2.0. Se ha cambiado el enfoque y ahora no es tanto que vayan a actuar con respeto, sino van a actuar porque es rentable. Y en esto también ha tenido un papel de oficialidad, de darle legitimidad las Naciones Unidas. El propio Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, dijo textualmente: hay que pasar de la responsabilidad de los negocios al negocio de la responsabilidad. Dicho por las propias Naciones Unidas. Es decir, daban legitimidad a que las transnacionales utilizaran la responsabilidad social corporativa no para frenar los impactos, o no exclusivamente, sino con el principal objetivo de obtener rentabilidad. ¿Cómo se obtiene rentabilidad? Pues por un lado, a través de la mejora de la imagen y la reputación, que es lo que ya hemos ido diciendo. Precisamente las empresas que más han sido denunciadas, de nuevo me remito a las transnacionales españolas, las empresas que más han sido denunciadas y en los campos donde más han sido denunciados, estas transnacionales desarrollan toda una serie de políticas, de proyectos de responsabilidad social corporativa que intentan neutralizar esas denuncias e intentan dar una buena imagen corporativa, ¿no? Esto ocurre con el caso de Repsol, con, por ejemplo, todas las denuncias sobre los impactos sobre el medio ambiente, pues desarrollan proyectos sobre medio ambiente con todas las denuncias de impacto sobre los pueblos indígenas y violación de derechos humanos de los pueblos indígenas, pues desarrollan igualmente proyectos con relaciones con la comunidad, ¿no? Igual con empresas que construyen grandes presas hidroeléctricas como sería pues Endesa, Iberdrola o lo que ahora es Gas Natural Fenosa, ¿no?
Y esto ocurre con otras tantas empresas, ¿no? En definitiva, lo que han obtenido a través de este desarrollo de la responsabilidad social corporativa es efectivamente, a través de la mejora de esa imagen de la reputación corporativa de esas transnacionales, es unos enormes beneficios, ¿no? Mientras han aumentado en inversión en responsabilidad social corporativa estas empresas españolas, en el caso de América Latina, un 56%, sus beneficios han aumentado un 156%, es decir, mucho más rentable. Y es todo eso invirtiendo solo un 1,2% de sus beneficios. Es decir, es una política muy rentable para las empresas transnacionales, ¿no? Como se puede ver aquí. Y es que nosotros hemos visto, dado también cómo, aunque han impulsado todas estas políticas de responsabilidad social corporativa, no se han reducido las denuncias por los impactos ambientales y por los impactos en los derechos humanos, ¿no? La historia es cambiar cómo son percibidas y no tanto las prácticas reales de estas transnacionales. Por otro lado, lo que consiguen las empresas transnacionales es, a través de esta relación con lo que llaman stakeholders, con lo que llaman grupos de interés, es ver y estudiar cómo esos grupos de interés, ya sean usuarios, ya sean sindicatos, qué otros espacios de mercado hay interesantes para iniciar nuevos negocios, para expandir sus negocios, dado que las empresas tienen este sistema que crecer año tras año, que aumentar sus beneficios año tras año. Una de la base, digamos, para poder expandirse es, pues, para poder obtener más beneficios económicos, es expandirse a más negocios, ¿no? Y esto se consigue, pues, a través de esas políticas de responsabilidad social corporativa que ven nuevos espacios de mercantilización, ¿no? En esto, por ejemplo, en el caso de lo que viene siendo cooperación al desarrollo y en el caso de medio ambiente es igual, ha dado lugar a lo que llaman capitalismo inclusivo. Es decir, esta política de RSC, que ha hecho que estas transnacionales tengan una imagen de agentes de desarrollo, sean percibidas como agentes de desarrollo, también puedan optar a entrar dentro de la cooperación y a entrar a negociar con sectores excluidos del mercado. Y iniciar proyectos de lo que se llama ese capitalismo inclusivo, negocios inclusivos, que no es más que intentar meter en el mercado, igual que intentan meter en el mercado bienes y tierras y mercancías y bienes comunes, digamos, intenta meter en el mercado población que no está dentro del mercado, esa población excluida que vive con $2 al día y que no es una población consumidora, pues generar mecanismos, generar proyectos para que empiecen a ser consumidores, ¿no? No tanto solucionar los problemas de pobreza que tiene la población, sino hacer rentable esa pobreza, ¿no? Y esto lo consiguen a través de proyectos de responsabilidad social corporativa. Pues en el caso del desarrollo, en el caso de la pobreza, se intentan incluir, digamos, a esta población excluida, por ejemplo, a través de los microcréditos. Y los bancos, por ejemplo, los bancos españoles están muy interesados en iniciar todo un programa de microcréditos para bancarizar al 60% de la población latinoamericana que no tiene relación con los bancos. Y es, digamos, un proyecto que inicia, un proyecto que, digamos, les va construyendo todo un espacio para que esa población empiece a ser cliente de esos bancos y empiece a entrar en el negocio financiero, ¿no? Eso sería uno de los proyectos. Otro de los proyectos sería la venta de teléfonos móviles como también un objeto que va a promover el desarrollo y digamos, una vida más digna de las poblaciones, ¿no? Esto sería otro de las vías que la responsabilidad social corporativa abre para las transnacionales, ¿no? De la misma manera, a través de todo esto, lo que se está intentando es desactivar los conflictos, desactivar las denuncias que están realizando organizaciones sociales, ¿no? A través de estas políticas de responsabilidad social corporativa se evita que haya grupos que estén intentando generar campañas de boicot o que estén impactando, intentando llegar a los medios de comunicación para denunciar a estas transnacionales, y también evita esa deslegitimación que tienen las transnacionales frente a las comunidades locales donde van a entrar a actuar y que pueden tener numerosos impactos, ¿no? Con todo esto, lo que se está intentando construir es lo que hemos llamado nosotros una ciudadanía corporativa, es decir, que nosotros y nosotras en nuestra vida diaria, digamos,
estemos continuamente tratando con empresas transnacionales para todos nuestros bienes y para todos nuestros servicios. No sé si... Bueno, continúo. En esto de las alianzas, en esto de la responsabilidad social corporativa, que ya he dicho que le da esa parte de negocio y también le da esa legitimidad a las empresas transnacionales, les permite también entrar en lo que se llaman las alianzas público-privadas, pero para esas alianzas público-privadas se necesitan también otras partes, ¿no?, de esas alianzas. Se necesita, por un lado, las instituciones, tanto internacionales como los Estados, como las ONGs. ¿Cuál es el papel tanto de las instituciones internacionales como los Estados, como las ONGs en estas alianzas público-privadas? Pues en el caso de las instituciones ya hemos visto cuál es la actitud de las Naciones Unidas, cómo ha ido evolucionando de unos debates sobre unas normas obligatorias a impulsar, a auspiciar los códigos voluntarios de conducta. No hay ningún planteamiento de control sobre las empresas transnacionales, sino que lo que se ve o lo que apuestan es por estas alianzas con las transnacionales para poder continuar, para poder supuestamente solucionar los problemas de pobreza y de conservación medioambiental. Y un ejemplo muy claro con esto es cómo contemplan esta relación en los objetivos de desarrollo del milenio. El 8º objetivo de desarrollo del milenio es una alianza mundial con las empresas transnacionales, con el sector privado para la lucha contra la pobreza. No se pone ningún otro mecanismo de control, nada más que la alianza, ¿no?, público-privada. En este caso, los Estados también apuestan muy claramente por estas alianzas público-privadas para tanto el desarrollo como la conservación ambiental. Y ven además que en estos momentos de crisis puede ser una salida para, como decían, las políticas de cooperación, ¿no? Se ve, y ahora mismo el Gobierno español plantea en sus estrategias de cooperación al desarrollo, plantea que, dado que va a hacer fuertes recortes tanto en las políticas públicas como en las políticas de cooperación, pues se tiene como un mecanismo compensador las empresas transnacionales que pueden financiar todo lo que deja de financiar el Estado, ¿no? Y por ahí está auspiciando, está impulsando de manera muy activa esas alianzas público-privadas. ¿Qué es lo que pasa con las ONGs en esas alianzas público-privadas? ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo encaran esta nueva fase, ¿no? Pues lo encaran mayoritariamente con un posicionamiento a favor. Muchas de ellas dicen que es verdad que existen numerosos impactos, es verdad que existen numerosas denuncias, pero que en esa alianza pueden conseguir modificar algo el comportamiento de estas empresas transnacionales, si bien hemos visto que desde el año 2000 que se impulsa el Global Compact y la responsabilidad social corporativa siguen impactando y siguen violando derechos humanos, ¿no? Aún así, dada la situación actual, además, y como ya he dicho, de recortes fuertes en las políticas de cooperación al desarrollo o en las políticas públicas, estas ONGs toman como una vía de salida la financiación tanto de fundaciones como de las empresas transnacionales, de manera que de forma mayoritaria aprueban y respaldan estas alianzas público-privadas. En todo esto, quienes sale ganando definitivamente son esas empresas transnacionales que consiguen efectivamente esa legitimidad y ese nuevo mercado donde expandirse, en este caso, tanto para esa población excluida del comercio que va a conseguir meter dentro de la rueda del consumo y que va a hacer mucho más rentable, como en el caso de los bienes comunes, meterlos también dentro de la mercantilización y lo mismo, no tanto solucionar los problemas de sobreexplotación de los recursos naturales y deterioro ambiental, sino hacerlo rentable, ¿no? Esa sería un poco la perspectiva que muchas de las organizaciones sociales tenemos con esto que las Naciones Unidas en este Rio+20 han impulsado de manera definitiva y se ha visualizado cómo las multinacionales están apostando también por esas alianzas público-privadas y por la economía verde, ¿no? Bueno, aquí los impactos que no voy a pasar por ellos porque si no sería enrollarse demasiado. Luego, si queréis, en el debate podemos hablar sobre ello. En todo esto, ¿cuál es el papel de algunas de las organizaciones sociales? He dicho que muchas ONGs están entrando, pero muchas otras no están entrando dentro de las alianzas público-privadas, no están entrando dentro de la economía verde, sino que lo plantean de una manera muy crítica. Están denunciando de manera muy activa
esto que está ocurriendo, esto que pasó en las Naciones Unidas. De hecho, más de 400 organizaciones firmaron un documento en el cual se señalaba y en el cual se denunciaba cómo las Naciones Unidas estaban siendo cooptadas por las empresas transnacionales, y además se exigía en esa declaración que las Naciones Unidas hicieran un pronunciamiento público diciendo que las políticas que se iban a desarrollar eran políticas que respaldaban, que apoyaban los intereses de las mayorías sociales, los intereses públicos, y no tanto los intereses de las empresas transnacionales. Evidentemente las Naciones Unidas no hicieron ningún tipo de declaración pública en este sentido. No solo eso, sino que también, aparte de esta declaración pública, hubo una cumbre alternativa a la cumbre oficial de Río+20, llamada Cumbre de los Pueblos, donde gran parte de las organizaciones sociales brasileñas y una parte importante de las latinoamericanas participaban denunciando todo lo que suponía la economía verde, todos los impactos ambientales que se estaban dando, el deterioro ambiental, etcétera, ¿no? Y en ella también participaron una serie de organizaciones que cuestionaban, no solo se cuestionaba esa economía verde y esos impactos ambientales y la crisis ambiental y todas las causas que lo están generando, sino que también se denunciaba cómo las transnacionales estaban presentes no solo en la cumbre oficial, sino en todas las soluciones que se estaban intentando poner para frenar el deterioro ambiental, ¿no? Una parte de estas organizaciones estuvieron preparando la presentación de una campaña mundial que existe ahora mismo, que es una campaña global contra el poder corporativo y que aunaba a muchas organizaciones sociales que están luchando, que están resistiendo precisamente contra el poder de estas transnacionales y contra los impactos y violación de derechos humanos que están teniendo. Organizaciones como la Articulación Internacional de Afectados por la Vale, Vía Campesina, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, la Confederación Sindical de las Américas, Amigos de la Tierra Internacional, Ecologistas en Acción, el Observatorio de la Deuda en la Globalización, también dentro de Enlazando Alternativas están aquí en esta campaña. Hay más de 100 organizaciones que están apoyando, ¿no? En este taller se visibilizó, se intentó visibilizar todos esos impactos que estaban generando estas transnacionales, pero también se visibilizaron cuáles eran las luchas, cuáles eran las resistencias de estas organizaciones sociales, y también se intentó aunar, se intentó coordinar de una forma global todas estas campañas. Y todo con dos objetivos. Por un lado, generar mecanismos, generar relaciones de comunicación y de coordinación que nos permitan mecanismos de solidaridad lo más rápido y lo más eficaz posible cuando se da la violación de derechos humanos por parte de una transnacional a una comunidad, ¿no? Eso sería una de las patas, una de los ejes en los cuales estamos intentando trabajar en esa campaña internacional. Y por otro lado, todo lo que he explicado, ¿no?, de las Naciones Unidas, intentar dar marcha atrás con los códigos de conducta, intentar retomar la iniciativa de crear normas de obligado cumplimiento dentro de las Naciones Unidas para frenar realmente los impactos de las transnacionales. Ese sería el eje de esta campaña, ¿no? Que bebe mucho de algo que se hicieron o que se hizo por parte de todas estas organizaciones sociales, que viene desde el 2006, que son tribunales permanentes de los pueblos, son tribunales morales donde se denunciaba a estas transnacionales y en los cuales se vieron no solo que esos impactos eran estructurales, que esos impactos se daban por el propio funcionamiento del modelo económico, sino también que como opciones interesantes a abordar para poder controlar a las transnacionales se veía que las normas de obligado cumplimiento, que la creación de un centro dentro de las Naciones Unidas que haga seguimiento internacional a estas empresas y que exista un tribunal internacional donde se pueda juzgar a estas transnacionales por la violación de derechos humanos, podrían ser caminos que se podían transitar, que no eran tampoco muy marcianos, digamos, muy imposibles, sino que eran caminos que se pueden recorrer y se pueden hacer factibles para realmente controlar a las empresas transnacionales. Si queréis más información de esta campaña que está intentando impulsar estos objetivos que os he comentado, podéis entrar en esta página web, que es donde hay además muchísima información sobre transnacionales y lo que se va haciendo a nivel de solidaridad y a nivel de cómo
generar documentos, cómo generar presión política, articulación social para poder conseguir influir y para poder plantear al menos plantear y debatir esas normas de obligado cumplimiento, ese centro de seguimiento de transnacionales y ese tribunal que pueda juzgar a las empresas transnacionales, ¿no? No solo se planteó esta campaña en la cumbre alternativa, sino que se hizo por parte de organizaciones sociales brasileñas una manifestación contra el poder de las transnacionales, contra los impactos de las transnacionales. Y una de las principales multinacionales que se visibilizaron como denuncia, de hecho la manifestación terminó a los pies de las oficinas de esta transnacional, es la Vale do Rio Doce. Es esa transnacional de minera brasileña, de capital brasileño, que está generando numerosos impactos en muchos sitios, ¿no? Tanto en Brasil como en Canadá, como en Mozambique, como en otros sitios donde está expandida esta transnacional. Más de 1000 personas procedentes de diversos sitios estuvieron manifestándose contra esta transnacional. Yo creo que a nivel de impactos o de la historia de la Vale lo podemos dejar para no continuar expandiéndome por ahí y sí a lo mejor ya ir concluyendo con cuáles pueden ser las conclusiones de cara al futuro, ¿no? Según lo que he ido dibujando en la exposición, ¿no? Y ya de dar pie a la participación, ¿no? Bueno, pues por un lado veíamos, ¿no?, cómo estaba la cumbre oficial, qué es lo que planteaba dentro de la cumbre oficial, cómo participaba la sociedad civil, cómo participaban las organizaciones, cómo han participado las transnacionales, por qué las Naciones Unidas plantean como salida, digamos, al deterioro ambiental las alianzas público-privadas, la responsabilidad social corporativa y la economía verde, qué se plantea por parte de las organizaciones sociales como respuesta y como campañas, como vía de salida. Entonces, con todo esto, ¿cómo terminó la cumbre, ¿no?, de Río más 20? Aquí la marcha. Esto lo vemos si queréis luego. Según el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, la cumbre de Río más 20 fue una importante victoria del multilateralismo tras meses de negociaciones. Esto creemos que es una declaración que intenta maquillar lo que nosotros consideramos un fracaso de la conferencia de las Naciones Unidas para realmente solucionar la crisis global que existe, la crisis ambiental global, y además intentaba corregir sus palabras que había dicho días antes en relación a la falta de ambición del documento, que además fue un documento cerrado. Llegó a la conferencia, no se pudo influir sobre este documento y salió tal como llegó, apostando por lo que he comentado anteriormente, economía verde, crecimiento económico, etcétera, ¿no? Entonces, es muy hipócrita decir que es una importante victoria del multilateralismo cuando no se había pactado, no se había debatido realmente soluciones eficaces contra el deterioro ambiental. Creemos que el texto de Río más 20 no aporta ningún tipo no guía las soluciones necesarias para frenar el deterioro ambiental. Vuelve a hacer llamamientos continuos a ese crecimiento económico sostenido y ubica el crecimiento dentro de las soluciones cuando realmente está en las causas del deterioro ambiental. Incluso se llega a afirmar que el desarrollo sostenible no ha sido posible por diversas crisis de los alimentos, crisis económica, crisis financiera, como si esas crisis fueran algo totalmente aparte del modelo económico que tenemos, ¿no?, cuando está tremendamente conectado, ¿no? Se ha visualizado o se ha apostado dentro de este documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas por unos llamados Objetivos del Desarrollo Sostenible, que plantean como una especie de relevo de los objetivos del desarrollo del milenio. Digamos que se van a preparar esos objetivos del desarrollo sostenible, se van a preparar a partir del 2013 y se van a implantar a partir del 2015. Lo que pasa que de momento no se ve nada que pueda asegurar que realmente se puedan poner en marcha en 2015.
No existe obligaciones, ni concreción de compromisos, ni ningún tipo de financiación por parte de los países para poner en marcha esos objetivos del desarrollo sostenible. ¿Cómo van a ser reales si no se ha asentado ningún mecanismo de este tipo, ¿no? Donde sí se espera, como ya he dicho, financiación para todo este tipo de trabajos, para todo este tipo de apuestas y propuestas, es por parte de las empresas transnacionales a través de las alianzas público-privadas que ya hemos visto cómo se desarrollan y por qué se desarrollan y a quién benefician, ¿no? Es el sector privado el que está llamado a financiar cualquier emprendimiento, ¿no? En este sentido, se veía que las Naciones Unidas era un espacio muy débil, ¿no? Realmente del multilateralismo. Se veía que era un espacio bastante cooptado por las empresas transnacionales y que no daba la impresión de tener la fuerza necesaria para apostar por unas propuestas que realmente solucionaran el deterioro ambiental que estamos viviendo, la crisis ambiental que estamos viviendo y precisamente la visualización de cómo los Estados también dejaban hacer a las empresas transnacionales, las Naciones Unidas apostaban por ellas totalmente, se cuestionaban las organizaciones sociales, nos cuestionamos a quién representan las Naciones Unidas, son capaces de liderar realmente un cambio de políticas, un cambio del modelo económico para poder solucionar realmente esta crisis ambiental, qué capacidad tiene, a quién sirve. Entonces, todas estas preguntas es la que nos ha dejado las Naciones Unidas después de la cumbre de Río +20, ¿no? Y precisamente el documento que se aprobó, muchas de las organizaciones sociales que estuvimos allí, más que lo que ponía, ¿no?, como título del futuro que queremos, sería el futuro que no queremos, ¿no? Y contra este documento sería el que muchas organizaciones se están movilizando, ya sea a través de la campaña contra el poder de las empresas transnacionales, como otras muchas campañas que denuncian la economía verde en el que estamos trabajando. Incluso en contra de las apuestas de las propias Naciones Unidas, de las instituciones internacionales, de los Estados y, por supuesto, de las transnacionales. Entonces, este sería un poco el planteamiento que yo quería dejar de cómo hemos visto muchas organizaciones sociales lo que fue la conferencia y que se dio legitimidad y respaldo en esta conferencia. Está haciendo usted, o ha hecho usted, mucha referencia a esas normas de obligado cumplimiento que deberían de ser establecidas por la Organización de Naciones Unidas. Considerando la realidad actual de Naciones Unidas, no ya en el plano de las transnacionales, sino en el plano de los propios Estados, cuando se están violando de forma sistemática tanto la Carta de Naciones Unidas como varios tratados internacionales que han sido firmados por una gran mayoría de Estados, ¿usted cree que al día de hoy no es un pensamiento utópico el decir que hay que crear unas normas de obligado cumplimiento para transnacionales? ¿Más preguntas? ¿Más intervenciones? Adentro de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas había este grupo que trataba de multinacionales con el relator Draghi y quería preguntarte a qué punto está todo. Me parece que cada año en el otoño en Suiza se reúnen, ¿no?, y aceptan también aportaciones de las ONG y quería saber qué tal va. Bueno, se han producido dos... ¿Sí? En relación al término de economía verde que ha explicado, es como prácticamente darle el premio Nobel a un mandatario que hace la guerra, ¿no? Según entendí yo, ¿no? Entonces quería decirle verdaderamente si la economía verde necesita de un decrecimiento, tal como vemos que está planteado el crecimiento, ¿no?, económico, ¿no?, o cómo se plantearía verdaderamente para diferenciarla y que supiéramos lo que es. Y bueno, ya la segunda parte que tenía era si sabía algo sobre la banca ética o cívica, y eso es si tiene alguna relación también con el lavado de cara de los bancos, que es una parte que quieren hacer para captar también clientes que estén concienciados. Esa era la pregunta. Con el tema de la responsabilidad social corporativa, que hemos visto que es un instrumento poco eficaz porque no es vinculante, no es exigible,
¿habría otros instrumentos que sí permitan al consumidor conocer cómo actúan las empresas, su política en derechos humanos o medio ambiente, y que sean eficaces, vamos, que permitan conocer la realidad? Bueno, van 4 intervenciones, ya una quinta, y ya con esto ya pasamos a... Por ejemplo, cuando dice que no hay un organismo vinculante donde se puedan someter las transnacionales, por ejemplo, pero a nivel de Naciones Unidas, por ejemplo, si la Unión Europea es una empresa transnacional que pertenezca a la Unión Europea, tiene que acometer una legislación, se libra de ella, por ejemplo, yéndose a otro país, ¿no? Entonces también depende un poco de la legislación que haya en cada país, aunque no haya una legislación general dentro de las Naciones Unidas. Un organismo vinculante, quiero decir. Hay juristas, y yo recomiendo a un autor que si lo buscáis por internet podéis tener publicaciones online de toda su elaboración teórica, y que es muy interesante, que es Juan Hernández Zubizarreta, en el cual plantea esa asimetría jurídica y en el cual plantea lo que estamos diciendo de esas normas, de ese centro dentro de las Naciones Unidas, claro. ¿Por qué lo plantea? Plantea que si bien los derechos comerciales han tenido una evolución tal que no se basan en los estados, porque de hecho tiene unos tribunales internacionales donde sí se pueden juzgar la violación de los derechos comerciales de las transnacionales y sí se pueden sancionar a los distintos estados. Es decir, ese derecho comercial se ha evolucionado no en base a los estados, sino a los derechos globales de unas empresas transnacionales. En ese sentido, Juan Hernández dice, ¿y por qué no puede evolucionar los derechos humanos más allá de los estados? Ahora mismo, efectivamente, las Naciones Unidas, digamos, la estructura de las Naciones Unidas y el funcionamiento de las Naciones Unidas se basan en la responsabilidad de los estados y aluden exclusivamente a que los estados deben promocionar, deben respetar, deben hacer respetar esas normas, ¿no?, esos derechos humanos. Y esto también responde en parte aparte de lo que se ha ido preguntando después, pero ¿qué pasa cuando existen países cuya economía depende exclusivamente de la entrada de transnacionales, de la entrada de inversión extranjera directa? ¿Qué pasa con esos países que van desregulando tremendamente derechos sociales, van desregulando tremendamente leyes que protegen el medio ambiente, van desregulando muchos derechos laborales y sociales, ¿no? Y por lo tanto la normativa que tienen para que las empresas entren y empiecen a funcionar es una normativa muy laxa en cuanto a cumplimiento de derechos humanos y por lo tanto violan derechos humanos, ¿no? Incluso aunque tengan en su constitución, aunque tengan en su legislación que sí que han firmado el Pacto Internacional de los Derechos, la Carta de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, ¿no? Y aunque hayan firmado y han transcrito, digamos, esa normativa a su normativa nacional, la desregulación de las leyes que ejecutivamente lo tienen que poner en marcha hace que se incumplan esos derechos humanos, esos derechos ambientales, de manera que exigir a los estados que realmente hagan cumplir a las transnacionales esa normativa muchas veces es papel mojado, efectivamente, ¿no? Entonces tiene que existir una institución internacional que obligue más allá de los estados a ese cumplimiento de esa normativa internacional, ¿no? Y de la misma manera que se ha evolucionado con el derecho comercial, ¿por qué no hacer que se evolucione también de la misma manera los derechos humanos para que se pueda juzgar, para que se pueda hacer seguimiento y para que se puedan generar unas normas a nivel internacional y no depender de los estados, ¿no? Retomando iniciativas que ya se han dado en la década de los 70. Y para ello no solo es la propuesta y la presión política dentro de las Naciones Unidas para aplicarlo, sino una transformación de las Naciones Unidas. Efectivamente es que las Naciones Unidas, dado que está cooptado por las transnacionales, tiene que haber una fuerte presión social que se transmita a través de instituciones políticas para que exista una transformación real de esas Naciones Unidas y que realmente esas reclamaciones, esas reivindicaciones sociales acerca de lo mínimo que se tiene que hacer para que las transnacionales respeten los derechos humanos y respeten el medio ambiente sea real. Pero tiene que haber dos caminos. Por un lado, efectivamente, rescatar propuestas que ya se han intentado dar en un pasado. De hecho, incluso en la construcción de la Corte Penal Internacional, en un principio, no solo se podían juzgar presidentes, ¿no?, o personas responsables o funcionarios de Estado que han violado o que han cometido crímenes de lesa humanidad. No solo se podían juzgar a estas personas, sino también se podían juzgar a las transnacionales y a los responsables de estas transnacionales. Esto se quitó por la presión política, esto se quitó por la presión de las propias transnacionales, ¿no? Ya ha habido
anteriormente en la historia procesos en los que ya se han puesto esto sobre la mesa, ¿no? ¿Por qué no rescatar esto proponiendo de nuevo la implantación de estas medidas? Pero evidentemente también tiene que haber una transformación, un movimiento social fuerte que intente empujar a esa transformación, a esa democratización de las Naciones Unidas, ¿no? Y claro, evidentemente esto tiene que empezar por una presión a los gobiernos, que son los que están representados, a los estados que están representados dentro de las Naciones Unidas, para que allí se intente controlar la influencia de las transnacionales, que realmente se sirvan a los intereses públicos y no a los intereses de las transnacionales. Son dos vías de trabajo, ¿no? Que es utópico. Es utópico y quizás menos utópico que el seguir como estamos, ¿no? O sea, o que el intentar decir, bueno, vamos a ver que siga la cosa como está y que pueda dar lugar a un futuro más o menos vivible, es aún más utópico que el intentar estas otras opciones, ¿no? Entonces, son dos vías de trabajo muy difíciles, pero son dos vías de trabajo que marcan unos objetivos para organizaciones sociales en las cuales queremos intentar iniciar camino, ¿no? Y con la articulación y coordinación a nivel global intentar también por varios sitios el cambio, tanto la democratización de las Naciones Unidas como la reclamación y la exigencia de estas medidas muy concretas y que se pueden hacer en el seno de las Naciones Unidas. Un poco no sé si he respondido a la pregunta. En cuanto al relator de las Naciones Unidas sobre transnacionales, John Ruggie, que terminó su mandato este año y terminó su mandato con la aprobación de un documento que se llama Proteger, Remediar y Respetar. Unos principios para las empresas transnacionales que se basan en un documento que se llama Proteger, Remediar y Respetar. Ese documento, por mucho también, igual, muchas organizaciones sociales en todo este proceso del relator especial para multinacionales han intentado influir en diversas convocatorias. Una primera denuncia de las organizaciones sociales son convocatorias de reuniones tremendamente antidemocráticas. Las transnacionales tienen, y los lobbies de las transnacionales tienen un inmenso poder de influencia dentro del relator y las organizaciones sociales no tienen influencia. Las organizaciones sociales que pueden ir a estos encuentros son grandes ONGs y las comunidades afectadas no pueden ir. No existe ningún mecanismo que haga llegar denuncias directas al relator. Esto es una de las principales denuncias de las organizaciones sociales. Otra de las denuncias es que se ha intentado de diversas maneras, influyendo incluso por determinados gobiernos, de manera que se cuestionen los códigos voluntarios de conducta para las empresas transnacionales. Las transnacionales deben respetar los derechos humanos y, por lo tanto, se les tiene que poner coto y normas para hacer que cumplan realmente esos derechos humanos, y el relator no ha tenido en cuenta para nada ninguna de estas exigencias. En lo que se basa estos principios rectores es en la voluntariedad. Continúa en la voluntariedad. Ese es el resultado. Ahora mismo se ha quedado como un comité de expertos que hagan seguimiento a cómo se cumple o no se cumple, o a qué aporta o cómo evoluciona esos principios rectores para transnacionales, proteger, remediar y respetar. Efectivamente, ahora en otoño ha habido una reunión con organizaciones sociales, pero se repite exactamente la misma dinámica que para poder elaborar esos principios rectores. Muchas de las organizaciones sociales, y yo ahí cito otro autor que también conviene tener en cuenta para estas cosas, porque fue una persona que estuvo peleándose esas normas de obligado cumplimiento casi desde los años 70, que se llama Alejandro Teitelbaum. Es un autor argentino que está exiliado en Francia y que estuvo trabajando en una organización internacional de juristas y que ha estado peleando y peleando por esas normas, y que si fuera por él quemaría a las Naciones Unidas por la frustración que tiene, exactamente porque se sigue repitiendo vez tras vez la apuesta por esa voluntariedad en cuanto a respeto a los derechos humanos, ¿no? Teitelbaum. Alejandro Teitelbaum es la persona. En cuanto si esa economía verde contempla mecanismos o qué tipo de decrecimiento, o si contempla mecanismos de decrecimiento, no sé si es un poco lo que se me ha planteado. Precisamente pues en lo que se basa esa economía verde, que es el crecimiento de la producción y el consumo de una élite, en la fe en la tecnología y la mercantilización de los bienes comunes, y sin cuestionar el crecimiento económico. Precisamente por esas características muchas organizaciones sociales le han llamado capitalismo verde y no economía verde, porque hay algunos autores, algunos pensadores que sí que apostaban por otro tipo de economía verde, que es
digamos, tenía otras características totalmente distintas, de ahí que mucha gente lo llamara capitalismo verde, ¿no? En este capitalismo verde en ningún caso se contempla el decrecimiento, porque el decrecimiento económico de este modelo, del modelo capitalista, llevaría al colapso del modelo capitalista. Entonces, el planteamiento que desde otras, que luego se puede entrar, después cuando hable Tom o cuando hable Luis, que seguro que se plantea, mañana se puede plantear esto del decrecimiento, a qué se refieren con el decrecimiento muchas organizaciones sociales, para ponerlo como algo a debatir y como algo a plantear como una de las vías de salida de esta crisis, ¿no? Si la banca ética es parte del lavado de cara de las grandes corporaciones financieras, la banca ética que yo conozco no está llevada a cabo por las grandes transnacionales. Es verdad que transnacionales de la finanza, las transnacionales de las finanzas tienen sus políticas de responsabilidad social corporativa, X o Y, que, por cierto, no llegan ni siquiera a plantear un mecanismo eficaz para evitar los desahucios. Me dirás tú a mí qué política de responsabilidad social corporativa puede tener un banco que ni siquiera frenan algo tan grave como es los desahucios en este país, que podía ser una política estrella de su responsabilidad social corporativa y ni siquiera se llega a eso, ¿no? Eso por un lado. La banca ética que yo conozco es una banca ética llevada por otro tipo de bancos, ¿no? COP57, que es una banca de ahorradores que invierten en proyectos productivos y en proyectos respetuosos ecológicamente y laboralmente, o FIARE, que en principio se pone en funcionamiento a partir del año que viene como banca comercial, digamos, como para sustituir esa banca comercial, que muchos no tenemos más remedio que utilizar otros bancos, pues con FIARE, que parece que va a iniciarse el año que viene, podremos tener una alternativa que no sea la banca que desahucia. Eso sería por otra parte, ¿no? ¿Qué otros mecanismos pueden existir para conocer la realidad de las transnacionales? Que no existen mecanismos. O sea, para conocer lo que realmente hace una transnacional. De hecho, muchas de las organizaciones sociales que entran a trabajar con las fundaciones de las empresas o que entran a colaborar con la responsabilidad social corporativa parten de una perspectiva de, no, es que nosotros desde dentro podemos cambiar las prácticas. Y es verdad que determinados proyectos de la responsabilidad social corporativa pueden solucionar aspectos puntuales de los impactos de las transnacionales, pero no puedes llegar a controlar una empresa transnacional que tiene muchísimas filiales, que tienen mecanismos económicos que son totalmente opacos, incluso para los estados. Pues una pequeña ONG o la población civil no tiene ningún tipo de acceso a conocer lo que realmente hace una empresa transnacional, ¿no? No existe mecanismo ni obligatoriedad por parte de los estados de decirlo, ni posibilidad real de la población de acceder a esa información. Cosas tan básicas de una empresa transnacional como cuáles son los beneficios que obtiene de un país, cómo funcionan los créditos intrafirma que hacen que se saquen beneficios de los países sin pagar impuestos a la matriz. Todo este tipo de datos, o qué subvenciones tienen estas transnacionales por parte de los diferentes estados, es imposible saberlo. Lo digo por experiencia propia, por hacer seguimiento a las empresas transnacionales. Mucho menos ver realmente cómo están actuando sobre terreno, a no ser que las organizaciones sociales que están sufriendo los impactos te digan directamente cómo están actuando. Entonces, el mecanismo para poder saber qué es lo que está haciendo en una parte, porque es imposible saber qué es lo que hace en su globalidad una empresa transnacional, es a través de la articulación de organizaciones sociales, ambientales, sindicales, a nivel internacional, que puedas hacer un mínimo seguimiento a lo que está haciendo. De hecho, esa campaña global contra el poder de las transnacionales es lo que pretende, es intentar generar generar lazos de comunicación para intentar tener una visión un poco más global de cómo se están dando esos impactos estructurales, por mucho que haya pequeños proyectitos de responsabilidad social corporativa que realmente sirven para mejorar esa imagen, pero no para solucionar otros impactos, ¿no? ¿De qué sirve que la Fundación Telefónica amplíe digamos, la tecnología de información de determinadas escuelas rurales de Perú, cuando en el mismo Perú existen despidos masivos de trabajadores y una precarización y flexibilización de los trabajadores realmente que viola los derechos laborales de las personas que están trabajando, ¿no? Entonces, para ver todo eso con una globalidad es realmente difícil y nosotros lo estamos intentando hacer, evidentemente, preguntando a las instituciones, cosa que raramente da ningún resultado, o, por otro lado, intentando generar una red de organizaciones que podamos ver con más
claridad lo que está pasando, ¿no? En cuanto a, precisamente, bueno, es que las transnacionales cumplen la normativa que están en los países donde, digamos, se van internacionalizando, ¿no? Si Repsol se va, por ejemplo, a Perú, y en Perú tiene una serie de normativa, pues, y esa normativa es menor o más desregulada que la normativa que tiene en el Estado español, pues evidentemente cumplirá con la normativa de Perú, ¿no? Pero ¿qué pasa si la normativa de Perú, que está dentro y que está transcrita dentro de esa normativa, aunque sean declarativos, están los derechos humanos, están los derechos de los pueblos indígenas? ¿Respeta Repsol en Perú el derecho de los pueblos indígenas? Evidentemente no. No se respeta siquiera la firma del convenio 169 de la OIT, ¿no? Por la cual, pues, se tiene, antes de entrar en un territorio indígena a explotar sus recursos, se tiene que hacer una consulta libre, previa e informada. Pues eso no se cumple para nada, ¿no? Entonces, no se cumple tampoco siquiera muchas veces la normativa de esos países, ¿no? Y ahí también están las denuncias, pues en el caso también de Repsol en Bolivia, por robar petróleo, ¿no? Digamos, sacar petróleo de Bolivia sin declararlo para no pagar impuestos y vendérselo a Argentina, que siquiera tampoco respetan la normativa de esos países, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lo que ya decía, es que en estos países, y lo estamos viviendo ahora mismo en el Estado español, ¿no? Las políticas neoliberales que dicen que la solución o el progreso o el desarrollo está en la inversión extranjera y en las multinacionales, para poder atraer esas transnacionales, lo que han hecho es quitar todo tipo de normativa laboral, social, ambiental, de manera que perfecto para las transnacionales, es maravilloso. Yo entro y no tengo una serie de cosas que cumplir, yo solo produzco beneficios que luego expatrío sin apenas fiscalidad a mi matriz y que luego pasan directamente al Consejo de Administración, a los principales accionistas, como vemos que está pasando aquí con las transnacionales españolas, que están obteniendo bastantes beneficios internacionalmente y que la población española no sé si se está beneficiando de esos beneficios, ¿no? Yo al menos lo dudo, ¿no? Yo creo que ya estaría un poco. ¿Cómo pensás que podría ser articular un organismo similar a la OMC en materia de ambiente? Porque en verdad, o sea, es como que la lógica está regida por ese nivel internacional de que no se pueden incumplir tratos comerciales que son muy rígidos, y en materia de ambiente uno no puede interponer ningún derecho o nada con la misma fuerza. O sea, si un país o un pueblo, un grupo de países, incluso un bloque regional decide no importar más productos porque tienen determinado agroquímico o lo que sea, bueno, cualquiera sea el fundamento, que puede ser muy digno desde el punto de vista ambiental, no puede ser interpuesto porque eso sería una barrera comercial. ¿Cómo se te ocurre o cómo podría ser la estrategia para poder equilibrar esta simetría jurídica? Si realmente esa decisión por parte de ese gobierno, de ese país, constituye ser que si es una especie de maquillaje o si es un paso para ese país. Se considera que la economía mundial sigue una especie de esquema de piramidal, de la estafa piramidal. La estafa piramidal de yo te doy a ti dinero y te digo a ti, después de 2 o 3 generaciones a mí me llega un montón de dinero, tal. Pero claro, montada a escala planetaria. Cuando llegue el momento de crecer va a ser la hecatombe. Bien. En lo que concierne al medio ambiente, pues también estamos montados en una estafa planetaria, porque todo el mundo sabe que los recursos son limitados, pero toda la actividad de las transnacionales se basa en el aprovechamiento continuado de todos esos recursos, y la reposición o la sostenibilidad bueno, está bastante en entredicho. La pregunta es tan simple que se va a mostrar hoy. ¿Qué podemos hacer? Porque parece mentira que después de 20 años el discurso de Salvador Allende siga estando tan vigente. El poder no está en manos de las personas que hemos votado, que nos representan, no, está en manos de otras personas que están absolutamente fuera del control de la población. O sea, claro, el objetivo sería priorizar la vida, priorizar los derechos humanos, priorizar los derechos ambientales sobre los derechos comerciales de las empresas transnacionales. Ese sería el objetivo. Es decir, como dice este jurista, ¿no? Es poner en la cúspide normativa no los derechos comerciales de las transnacionales, sino poner en esa cúspide normativa los derechos humanos y los derechos ambientales de las personas, ¿no? ¿Cómo llegar a eso?
es muy complejo y hay muchas vías y todas son necesarias, ¿no? Y alguna violenta. Bueno, por ejemplo, a nivel de lo que comentabas, ¿no? de tratados comerciales, una de las primeras vías que han hecho algunos de los países es salirse, no tan fácil, pero bueno, salirse del CIADI, del Tribunal de Arbitraje perteneciente al Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Relación a Inversiones, que se llama CIADI. Este es un tribunal que juzga a los estados, generalmente, porque es fundamental, generalmente así. Las multinacionales, por ejemplo, en el caso de Bolivia, podía ser, o en el caso de Argentina, cuando la crisis, ¿no?, económica de 2001, sí, por ejemplo, Telefónica dijo, bueno, en esta crisis económica yo he dejado de ingresar una serie de dinero porque pues han tomado una serie de medidas económicas y la gente ha dejado de consumir y yo he tenido un lucro cesante. En mi contrato nadie había estipulado que yo iba a perder tantos millones de dólares, pues porque había una crisis y yo he tenido un lucro cesante. Esto es responsabilidad del Estado. Le demando al Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial, el CIADI, porque yo he dejado de ganar lo que yo había estipulado que tenía que ganar por esta crisis económica, ¿no? Esto es un poco lo que se presenta en estos tribunales, ¿no? Y ese tribunal, en general, si vemos un poco a lo largo de la historia cómo han ido sucediéndose esos casos, que es muy curioso porque ese tribunal se planteó en un principio como para dirimir diferencias entre estados y al final ha acabado como para dirimir diferencias de unas transnacionales denunciando, una transnacional, un ente privado denunciando a un estado, ¿no? Pues lo mínimo que hay que hacer es salirse de ese tribunal. Es decir, no es competente para juzgar nada de mi política económica. Yo soy un país soberano, yo decido en la soberanía, ¿no?, según han votado la población, y por lo tanto es totalmente legítimo las decisiones que yo tome, ¿no? Y por lo tanto me salgo del CIADI, ¿no? Hay algún país, Bolivia, se salió del CIADI, parece ser que Ecuador y Venezuela. Tan simple. Por ejemplo, frenar y bloquear las rondas de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, que avanzan en la liberalización de cada vez más sectores, sector servicios, sector de materias primas, etcétera. De momento está frenado. ¿Y qué es lo que han intentado hacer las transnacionales y los gobiernos que apoyan a las transnacionales para sortear ese bloqueo de la Organización Mundial del Comercio? La firma de los tratados bilaterales o tratados de libre comercio regionales, como el que está intentando la Unión Europea, que ya ha firmado con Centroamérica, con Perú y con Colombia está en ello. Estados Unidos, desde luego, lo ha firmado con muchísimos otros países. Intentar, por la vía bilateral o por la vía regional, saltarse esa ronda global de libre comercio para establecer mecanismos de libre comercio, de regular la normativa, blindar los intereses de las transnacionales. Pues lo que pueden hacer por presión social, porque efectivamente, digamos, la identificación, los gobiernos lo que hacen es una confusión muy grande entre los intereses de la población y los intereses de las transnacionales, defendiendo los intereses de las transnacionales y no de la población. De manera que el planteamiento de, una vez que se finalicen, porque esos son tratados que tienen fecha de finalización que hay que renovar, no renovarlos. Directamente cuando toque la finalización de esos tratados bilaterales o esos tratados de libre comercio, no se renuevan, ¿no? Y en el caso de que incluso se quiera ser más osado, digamos, romper esos contratos porque violan derechos humanos. Pero eso se hace con presión social, que pueda obligar a los gobiernos a poner límite a eso, ¿no? Luego, los gobiernos tal y como están ahora mismo no lo van a tomar por decisión propia, ¿no? Hay que tener una fuerte presión social para eso, ¿no? Estos serían parte de los mecanismos que se pueden ir estableciendo para ir cortando ese tipo de vías, ¿no? El establecer una serie de bienes que están fuera del comercio. No se puede mercantilizar, no se pueden tener bajo las reglas del mercado determinados bienes y servicios. La educación, la sanidad, el agua, o sea, todo este tipo de bienes que son básicos para la vida, no se puede comercializar con ellos, fuera, ¿no? Entonces, y como esas muchas más medidas, ¿no? Pues son muchas, efectivamente, y cualquiera de ellas es importante para intentar construir eso de intentar poner en el centro del sistema la vida de las personas, la conservación ambiental y no los derechos de las empresas transnacionales, o sea, como parte, ¿no? La nacionalización de los recursos naturales es un paso. Por ejemplo, como la política que tomó el gobierno de Evo Morales, ¿no?, con la nacionalización de los hidrocarburos y intentar fortalecer la antigua empresa estatal YPFB o con la, ¿no?,
expropiación que hizo el gobierno de Argentina con yacimientos petrolíferos fiscales, nosotros creemos que es un paso, pero no es la solución. Es un paso por cuanto el Estado reivindica su derecho soberano a tomar una decisión como es. Estos recursos naturales son recursos naturales estratégicos para la economía del país y para la vida de las personas que viven en este país. Yo he dictaminado una política y me han votado en función de esa política, que es que yo voy a nacionalizar. Y la población está de acuerdo en que yo nacionalice. Por lo tanto, soy un Estado soberano en romper ese contrato que tiene esa empresa transnacional y además, si se puede, generalmente cuando se hacen evaluaciones de lo que ha sido la actividad de las transnacionales en recursos naturales, se puede ver que incumplen hasta los propios contratos. Es decir, que existen causas reales por las cuales los Estados pueden romper esos contratos, ¿no? Por lo tanto, en un ejercicio de la soberanía del país es un paso. Ahora, claro, una vez que tienen soberanamente el control de la gestión esos países de sus recursos, otra cosa es en función de qué van a gestionar esos recursos. Si esos recursos van a ser gestionados por esa empresa para una redistribución de la riqueza, para una explotación controlada que permita pues, obtener una serie de rendimiento de esa explotación, pero no aumentar o acelerar la frontera extractiva que suponga el impacto y el deterioro de más territorios. Es decir, una vez que entra en manos de los gobiernos, perfecto por esa reivindicación de la soberanía, pero se va a gestionar realmente para las mayorías sociales y para la conservación ambiental de esos países. Y ahí en lo que tiene que estar, evidentemente, la población de esos países muy atenta a ver en qué queda, ¿no? esa nacionalización y si realmente va a responder a sus necesidades. Así que es un primer paso, pero no es la solución, ¿no? Ahí quedan muchos debates y yo creo que en Bolivia están planteando, y en Bolivia porque lleva más tiempo, ¿no? con el decreto de nacionalización, hay debates fuertes, ¿no? acerca de cuál es el modelo de desarrollo, ¿no? Una vez que se ha nacionalizado. Claro, el crecimiento o el modelo económico que se configura como una estafa piramidal de saltos adelante continuamente para poder sobrevivir, al igual que en el caso del deterioro ambiental, que son todos saltos adelante para ver si puedes escapar de algo de lo que no puedes escapar. ¿Qué se puede hacer, no? Pues un poco lo que hemos estado comentando. Desde nosotros y nosotras hay muchas cosas por hacer. Y tantas cosas por hacer que muchas veces te quedas paralizado diciendo es que es bastante imposible, ¿no? Pero creemos que apostamos como por dos vías, ¿no? de acción y cada acción es tan valiosa como cualquier otra, ¿no? Por un lado, una acción de reivindicación, de movilización, de reclamación, de denuncia, de quienes apoyan a las transnacionales. Yo creo que nosotros tenemos un trabajo que puede ser interesante en ver quiénes están detrás de las transnacionales, ver quiénes son los responsables, quiénes están beneficiando de toda esta política económica de la expansión de las transnacionales, quiénes están apoyando dentro del gobierno, y el gobierno supuestamente responde a los intereses de la población. Por lo tanto, yo tengo mi derecho legítimo en presionar al Estado y en denunciarle y a señalarle y el hacerle responsable de las políticas que se están tomando. Esa es una vía, y una vía que desde luego de manera colectiva y organizada es mucho más exitosa que de manera individual, de manera que, claro, alentamos a la participación organizada, a que las personas participen en organizaciones que busquen esas vías de reivindicación. Yo creo que hay victorias parciales que pueden dar más esperanzas. Por ejemplo, una cosa tan fuerte como los desahucios, la plataforma de afectados por la hipoteca están consiguiendo frenar muchos desahucios y esto yo creo que da mucha vida y mucha esperanza a la acción colectiva, ¿no? Y eso es una de las vías, ¿no? Y otra de las vías es la creación de alternativas que no pase por las transnacionales, creación como la banca ética, como las cooperativas que se están generando de economía, de otro tipo de economía, o sea, generar vías de mercado, las cooperativas de consumo, que cuentan con productores agrícolas de agricultura ecológica, cercanos, con otros mecanismos de comercialización, es decir, buscar otras vías de economía para poder abastecer y para poder servirnos de bienes y de servicios que no pasen por las transnacionales, ¿no? Entonces, estas son como dos vías y cualquier experiencia, cualquier iniciativa en estos aspectos a nosotros nos parece absolutamente necesario, ¿no? Y cuanta más gente se involucre, pues de luego más cerca vamos a estar de conseguir ir desmontando esa estafa piramidal. Muchas gracias. Gracias.